Versículos 13 y 14. Luego tendremos una introducción un poco larga acerca del libro y el texto para llegar a exponer específicamente lo que dicen los versículos 13 y 14. Estamos en Gálatas 5, versículo 13. Siempre, hermanos, cuando empezamos la predicación, queremos abrir nuestras Biblias. Trae la Biblia al culto. Si no tienes una Biblia, podemos ayudarte a obtener una, solo tienes que avisarme. Y la idea es que todos podamos ir siguiendo en la palabra de Dios durante la enseñanza de la palabra. ¿Sabes lo que más me gusta cuando anuncio un texto? Y luego levanto mis ojos y no veo ningún ojo, solo cabezas por arriba, porque estamos listos para leer en la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a tomar un momento más para orar. Señor, gracias por tu palabra inspirada y preservada para nosotros. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu, andar en el Espíritu, amarnos unos a otros, serviciales. Pedimos que Cristo sea glorificado por este sermón y todo lo que se hace el resto de este culto. Es en el nombre de Jesús, nombre glorioso, que nosotros oramos. Amén. En algunos momentos se ha lanzado la acusación a los creyentes en la Biblia que no creen en el Espíritu Santo. Quizás lo has escuchado. Esta acusación no tiene ninguna base. Si un creyente en la Biblia rechaza el movimiento contemporáneo compuesto tanto por gente sincera como gente estafadora, un movimiento que se llama a veces el movimiento carismático o pentecostal, un movimiento que falsifica las obras del Espíritu Santo. Sí, rechazamos este movimiento. Pero en realidad son ellos que no creen en el Espíritu Santo. Una persona que falsifica las obras del Espíritu Santo y engaña, no cree en él. Cada hijo de Dios, cada persona salva, tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Le conocemos y le seguimos, le amamos y creemos en él. El libro de Gálatas habla mucho del Espíritu Santo. De hecho, quizás es el primer lugar donde va tu mente cuando alguien habla del Espíritu, porque habla del fruto del Espíritu. Pero no solo en el capítulo 5 habla del Espíritu Santo. De hecho, hace por lo menos 14 veces referencia al Espíritu Santo en este libro corto. Dice que Él mora en nosotros desde que somos salvos. El capítulo 3, 2. Nosotros somos nacidos según el Espíritu, como Isaac, 4:29. Es el Espíritu Santo que le da a uno la seguridad de salvación, 4:6. El libro de Gálatas es un libro para combatir al legalismo, también llamado el judaísmo. O sea, la salvación por obras. O en el caso de Gálatas específico, el querer imponer las leyes judías en las vidas de los creyentes gentiles. En los tiempos después de la resurrección de Cristo, hubo algunas dificultades que fueron producidas al fin, terminando el Antiguo Testamento y empezando el Nuevo Testamento. El libro de Romanos nos dice que Cristo es el fin de la ley. En el capítulo 10, versículo 4. Cuando Cristo murió, fue la muerte del testador, para que el pacto nos siguiera
el pacto antiguo, el testador tuvo que morir. Hebreos 9:16 habla de esto. Y Cristo, en su muerte, Él dijo que con su sangre en su sangre está el Nuevo Testamento. Entre las dificultades que existieron en esta transición del Antiguo al Nuevo Testamento, hubo algunos judíos que rechazaban la salvación por gracia y querían enseñar la salvación por obras, específicamente obediencia a la ley de Moisés. Es por eso que ves tanto en el Nuevo Testamento que nos habla de la justificación por fe y no por las obras de la ley. Es uno de los megatemas en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver el énfasis del Espíritu Santo en Gálatas con su énfasis refutando al legalismo? Fácil. Esto. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Es importante ese punto. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal, es Dios. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y escuchen esto. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El primer versículo de nuestro capítulo, estamos en Gálatas 5, como predicador, me gustaría, cuando yo empiezo a estudiar y desarrollar un mensaje, digo, voy a predicar 13 y 14. Pero 12 está bien también. Y 15 me gustó. ¿Y sabes qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero predicarlos todos. Pero no lo vamos a hacer. ¿Sí? No se asusten. ¿Sí? Escucho sus estómagos. Ya, está bien. El primer versículo de Gálatas 5 empieza con la libertad que tenemos porque fuimos salvos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, y lo puedes ver en tu Biblia, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los próximos 12 versículos, para luego llegar a nuestro texto, tratan con el judaísmo, o sea, el imponer las leyes judías en las vidas de creyentes gentiles, haciendo énfasis particular en lo que es la circuncisión. Vas a ver que se habla mucho de esto en estos versículos. Porque hubo falsos maestros es lo que quise decir, hablé mal. Hubo falsos maestros enseñando que para que alguien fuera salvo, era necesario que se circuncidaran. Parece que el parlante está con un, no sé qué, quizás está muy fuerte, pero hay como un sonido detrás que no me gusta. Estaban enseñando que para ser salvo era necesario que se circuncidaran. Está el ejemplo de Hechos 15:1, quizás te acuerdas haberlo leído, donde dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto se llama legalismo. Legalismo es Cristo más obras y puedes ser salvo. Y es falso. Es falso, es lo que estaban enseñando. Si tú crees en Cristo y te circuncidas, vas a ser salvo. Hoy en día nosotros vemos a muchos que quieren hacer lo mismo. Aunque yo sé que no están enseñando que hay que circuncidarse, la gran mayoría. Pero hay muchos que enseñan la salvación por obras.
cosas como bautismo. ¿Quieres ser salvo? Te tienes que bautizar. Falso. Es igual que decir circuncisión para la salvación. Hay los que quieren decir, ¿quieres ser salvo? Congrégate en mi iglesia. ¿Quieres ser salvo? Diezma. ¿Quieres ser salvo? Y una gran lista de cosas. Cambia de una iglesia a otra. Pero ¿qué dice la Biblia? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. ¿Qué dice el versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación es por fe en Cristo. No fe más obras, porque si fuera 99% fe y 1% obras, la fe, la gracia deja de ser gracia. Y si fuera 99% obras y 1% gracia, el hombre hace todo lo que puede, pero el último paso lo da Dios. Entonces las obras dejan de ser obras. ¿Es o por gracia o por obras? No puede ser una mezcla de las dos cosas. Y una vez tras otra vez Dios dice en su palabra, es por gracia y no es por obras. Ninguna de las cosas buenas que hacemos, porque la Biblia enseña a hacerlas, nos puede salvar. Y de la misma manera, en los tiempos de los Gálatas, la circuncisión no les podía salvar. Estos falsos maestros estaban enseñando literalmente que la extirpación quirúrgica del prepucio del pene podía salvar un alma. Pero quiero que tomen en mente lo que acabo de decir y considerarlo a la luz del versículo 12 y ver cuál fue la respuesta divina ante esta enseñanza falsa y estos maestros falsos. Miren lo que dice el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra mutilar aquí en este versículo es la misma palabra que da a entender esta cirugía. Y él está diciendo, ellos enseñan esto para que sean salvos. Pero yo digo, ojalá ellos se cortaran y se echaran de ustedes, para que dejen de perturbarles. Está fuerte, ¿no? El lenguaje que está usando Dios en su palabra. A veces quisiéramos que alguien nos dijera, pero dime de verdad cómo te sientes. Dios te dijo de verdad cómo se siente. Ojalá se mutilasen ellos y que se fueran. Está fuerte, ¿no? Vamos a llegar entonces a nuestro versículo, nuestro texto, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos entendido por todos los versículos de introducción, el 1 al 12, que la salvación no es por obras. Yo nunca he conocido a un creyente en la Biblia que no esté de acuerdo con esta enseñanza. Imposible. Está en tantas páginas, en multitudes de versículos. En esto estamos de acuerdo. Pero, con esta creencia 100% bíblica y correcta, pudiera existir un peligro. Si se enseña mal y se cree mal. ¿Y cuál sería? El convertir la libertad en licencia. El dejar que la gracia de Dios llegue a ser un pretexto para el libertinaje. Pues si yo no tengo que hacer obras para salvarme, puedo hacer lo que quiera. La libertad no significa licencia. La licencia dice, yo tengo libertad de hacer esto.
o aquello. Entonces lo voy a hacer porque me gusta, sin importar las consecuencias. Pero ¿qué dice el amor? El amor se da cuenta de que uno no tiene ningún derecho de hacer nada porque le gusta, sino que es menester hacer lo que a Dios le agrada. No somos libres para hacer lo que nos dé las ganas. Somos libres para servir a Cristo. ¿Ven la última frase del versículo 13? En vez de usar mi libertad como una excusa para pecar, ¿qué dice el Señor? Servíos por amor los unos a los otros. La libertad sin amor es muy peligrosa. La libertad sin amor es muy peligrosa. Cuando no hay amor, la libertad se convierte en licencia. Pero donde hay amor, lo que voy a decir es muy paradójico. ¿Está bien dicha la palabra? Porque donde hay amor, la libertad significa servicio. ¿Por qué paradoja? Porque en el versículo 1 y en muchos versículos habla de libertad. Pero llegamos al versículo 13 y dice, servíos por amor los unos a los otros. No soy nada experto en griego, pero lo que he estudiado es que la palabra servir, servíos, es la palabra esclavo. O sea, eres libre para ser esclavo. Así dijo Dios. Tienes libertad, pero no para ponerte de nuevo bajo el yugo de esclavitud de la ley, el legalismo, lo que querían imponer los judaizantes, sino nosotros somos libres para ser esclavos de Cristo. Y en esa esclavitud, servirnos unos a otros. Y yo creo que ante esto, cualquier cristiano diría, amén, anótame, un siervo más. Pero saben que a veces somos bien hipócritas. ¿Cuántos siervos hay aquí? Cada mano, arriba. Pero salimos por esa puerta y dejamos atrás cada profesión que acabamos de hacer. Cada amén se deja en el auditorio. Dice, servíos en amor los unos a los otros. La libertad sin amor, licencia. Y luego esta licencia se convierte en libertinaje. Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 al 12. Hermanos, miren lo que dice el versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay verdadera libertad en Cristo por dentro, esta libertad por fuera se observa en amor servicial. Y debemos amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. La libertad sin amor es como las nuevas máquinas que tienen en todos los restaurantes de comida chatarra en Estados Unidos. Ya no te sacan, ya no te piden, ¿qué quieres?
Te acercas a una máquina, es autoservicio. Y con la pantalla dices, yo quiero este otro. Así es la libertad sin amor. Pero ¿sabes cómo es la libertad con amor? Ser un mesero. Atender mesas. En la máquina, autoservicio. Me sirvo a mí. Libertad sin amor. Pero libertad con amor, servir a todos los demás. Y Dios dijo que todo lo que Él requiere de nosotros se cumpla en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resuelve cualquier problema en las relaciones humanas. Cualquier problema se resuelve en esto. Ámale. Romanos 13:8 lo confirma. Si tú amas a tu prójimo porque amas a Cristo, entonces no le robarás a tu prójimo. No puedes amar a alguien y robarle también. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir, le vas a decir la verdad. Si tú amas a tu prójimo, no vas a tener envidia de él o ella, ni en ninguna otra manera dañarle, porque le amas. Y este es cristianismo genuino. Amor a Dios, amor hacia otros. ¿Y qué es la fuente de este amor? ¿Se acuerdan de quién hablamos al inicio del sermón? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos hizo libres en Cristo, Él, cuando entró en nosotros, dice Romanos 5:5, derramó el amor de Dios en nuestros corazones. En este mismo capítulo dice, el fruto del Espíritu es... Yo quiero que la próxima semana sin calefactores, hermano. Anótelo, por favor. No para castigarles, es que el calor da sueño, ¿no? El fruto del Espíritu es... amor. Amor. Espíritu con E mayúscula. El Espíritu de Dios produce en nosotros amor. El versículo 6 de este capítulo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amor. Uno tiene que tener al Espíritu Santo para poder vivir esto. Quizás tú estás aquí presente y no eres capaz de hacer esto. No está dentro de tus capacidades. No tienes las herramientas necesarias. Y es porque no tienes al Espíritu Santo. La manera de tener al Espíritu Santo es muy sencilla. Es la salvación. No te tienes que circuncidar, no te tienes que bautizar, no tienes que diezmar, ni tienes que congregarte aquí, no tienes que leer la Biblia todos los días, no tienes que orar. ¿Debes? Sí. Excepto la circuncisión. No se preocupen, ¿ya? No se asusten. Pero sí debemos orar, debemos congregarnos, debemos diezmar, ofrendar, debemos ser fieles en servir al Señor, pero no para nuestra salvación. La vida eterna no se puede obtener con obras, no se puede obtener con méritos propios. Tú jamás podrías ser suficientemente bueno para ganarte el cielo. Aunque fueras el mejor sobre toda la tierra, solo serías un poquito menos pecador que los demás. ¿Y sabes lo que te gana siendo un poquito menos pecador que los demás? Te gana entrada en el infierno. Entonces, para tener al Espíritu Santo, tienes que darte cuenta de esto, de que Cristo ya murió por todos tus pecados. Todo lo que has hecho, cada error, cada falta, cada crimen, cada infracción contra la ley de Dios, Cristo murió y pagó toda esa deuda.
La sangre de Jesús derramada a favor de tus pecados apacigua la ira de Dios. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Para que Dios pueda ser misericordioso y compasivo, Jesús tuvo que derramar su sangre para que Él te pudiera perdonar. Y para siempre es su misericordia. En Efesios 2 habla acerca de la salvación y dice que es por su gran misericordia. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios es misericordioso. Tan misericordioso que la Biblia dice que Cristo es la propiciación, no solo para nuestros pecados, sino para todo el mundo. Él derramó su sangre para los pecados de todo el mundo. La salvación está disponible para cualquiera. Y su sangre se aplica, se hace eficaz en el momento que tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Y es en este momento que el Espíritu Santo te salva, te da vida eterna, te resucita espiritualmente y entra a ti y mora en ti. Y entonces tendrás la capacidad de amar. Ahora quizás estás aquí, eres cristiano y dices, pastor, yo sé que teóricamente tengo lo necesario. Tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios, pero no sé qué me pasa. Quiero amar y no puedo. ¿Qué me pasa, pastor? Es importante que para que puedas experimentar el fruto del Espíritu en tu vida, tienes que someterte a Él. Tienes que someterte al Espíritu y someterte a la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No podemos ser rebeldes para con Él. Es decir, yo aquí mando en mi vida, es lo mismo lo que dices, y después querer que Él produzca su fruto en nosotros. No funciona así. No tenemos que contristar o entristecer al Espíritu Santo. No tenemos que apagar al Espíritu Santo. Tenemos que alimentar en nosotros al Espíritu y no a la carne. A veces la carne está tan fuerte y el Espíritu tan débil porque solo realizamos actividades carnales. Pero tenemos que realizar actividades espirituales en vez de carnales y mundanas. Actividades como lectura de la palabra, buscando a Dios en la Biblia, y no para dejar un tic, cumplí, lectura, buen cristiano soy hoy. No, porque necesitamos alimento espiritual. Necesitamos que Dios nos enseñe. Háblame, Dios, de tu palabra. Abre mis ojos para que vea maravillas de tu ley. Debemos leer su palabra. Debemos escudriñarla. Tener hambre por saber qué dice. Y para poder entender la palabra. No solo para ampliar nuestra comprensión de ella, sino para que la obedezcamos. Meditando en sus enseñanzas, conversando acerca de ellas, siendo obediente, orando, ayunando, evangelizando, congregándose. Felicidades, estás aquí. Amando, sirviendo, honrando al Señor con las finanzas, escuchando música cristiana, espiritual, en vez de rock, reggaetón, otros estilos mundanos y carnales. Alimentar el Espíritu. Oh, pastor, no sé por qué lucho tanto con experimentar el fruto del Espíritu en mi vida. Y después escuchas música sensual todo el día. Nada de palabra, solo alimentando la carne. Y después, no sé por qué mi carne está tan fuerte. Viendo películas con mujeres desnudas,
sexo, adulterio, mentiras, engaños, glorificando todo tipo de pecado. Y después, no sé qué me pasa, ¿por qué lucho tanto espiritualmente? Estás alimentando a la carne constantemente. Tu carne se ve como... el espíritu está así, flaquito, delgado, sin fuerza. Tenemos que enfatizar el Espíritu de Dios en nuestras vidas y desechar al viejo hombre con sus deseos y sus vicios. Si tenemos al Espíritu de Dios, voy a concluir con esto. Si tenemos al Espíritu de Dios, tendremos el amor de Dios en nuestros corazones y seremos serviciales. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces el Espíritu de Dios entró y nos hizo libres, con una libertad que no es para que nos sirvamos a nosotros mismos, es para que nos sirvamos unos a otros. Entonces, hermanos, termino con esto. Caminemos en el Espíritu y sirvámonos unos a otros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra.